¿Será que Dios me eligió? ¿Será que Dios conoce todas las cosas? ¿Cómo será eso posible? Y estuvimos hablando el día viernes, para los que no vinieron el día viernes, lo que es la predestinación, es el conocimiento previo. Predestinación es el conocimiento previo o la presciencia. La presciencia es el conocimiento futuro que Dios tiene. Algo que nosotros no tenemos, pero que Dios tiene. Dios tiene un conocimiento futuro de todas las cosas. Eso es la presciencia. No es la presencia, sino la presciencia. Es el conocimiento futuro que Dios hace de todas las cosas. Y Dios ya estuvo en nuestro pasado, está en nuestro presente, y Dios está en este futuro que viene próximo, y Dios conoce absolutamente todas las cosas. Y vamos a continuar donde quedamos el día viernes, versículo 12. Y se le dijo: al mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y acá vemos a un Dios que, si no se tiene cuidado con el estudio sistemático de la Biblia, uno puede, a veces, bajamos un poquito el retorno. Uno parece como que si Dios fuese un Dios tirano, un Dios dictador, un Dios perverso, un Dios malo, pero no es así. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir, y Dios es un Dios de amor por sobre todas las cosas. Dios ama. Diga conmigo: Dios es un Dios de amor. ¿Sabe que este año estuve todo este tiempo estuve orando para finalizar este año con 1 o 2 mensajes, y yo dije: Señor, no quiero terminar este año con Romanos, sino quería terminar este año con 2 mensajes que consideré que Dios había puesto en mi corazón, y tienen que ver con el amor de Dios, entender el amor de Dios. Y ¿sabe qué? Es algo sumamente profundo y sumamente maravilloso poder estar en esos 2 reuniones de fin de año, donde vamos a poder hablar sobre el amor de Dios. Y Dios es un Dios de amor, y Dios jamás, de los jamases, Dios va a descartar a alguien, jamás. Pero acá encontramos que en la Biblia Dios dice que Él había establecido. Ustedes saben que Isaac, hijo de Abraham, tuvo con su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos. Tuvo a Jacob y a Esaú, eran mellizos. Y el que primero nacía, según la orden en ese tiempo, era el primogénito, era el heredero, era el que recibía la bendición, era el patriarca, era el que llevaba la bendición a las generaciones futuras. Y según el orden, el que había nacido primero era Esaú. Pero Dios había determinado que esa bendición, que ese heredero, que ese primogénito no sería Esaú, a pesar de haber nacido primero, sino que sería Jacob. Entonces uno dice: ¿cómo es posible que Dios elija? ¿En base de qué Dios está determinando? Por eso dice la palabra, dice: amé más a Jacob, más a Esaú aborrecí. Y esto sucedió antes que ellos nacieran. Entonces la pregunta que muchas veces uno se hace es: ¿cómo Dios elige? ¿Cómo Dios selecciona? ¿Cómo Dios determina ciertas cosas? Usted sabe, mi hermano, que todo lo que usted tiene fue dado por Dios. Y esas cosas que fueron dadas por Dios fueron preseleccionadas por Dios. Mire la soberanía de Dios. Preseleccionada por Dios. Y no hay algo que yo pueda hacer. Por eso siempre dicen en los estudios que el líder es alguien que se puede formar. No, es alguien que nace. ¿Se entiende?
Hay gente que dice, bueno, yo voy a estudiar para ser pastor. Y ahí está el error. Por eso dice en Jeremías 1:5. Mira lo que dice en Jeremías 1:5. ¿Lo tienes ahí? Jeremías 1:5 dice así. Jeremías 1:5 dice así. Así decía. O así no decía. Bien. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. Miren lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice, antes que te formase en el vientre. ¿Quién te forma en el vientre? Dios. Dice, antes que te formara en el vientre, yo ya te conocía. ¿Cómo Dios puede conocer a alguien antes de nacer? Qué increíble, ¿no? Y esto, sabe que si esto no se toma con mucha delicadeza, porque esto es importante para tu crecimiento espiritual, para que usted pueda entender, pero si esto no se toma con cuidado, con seriedad, con responsabilidad, con estudio de la palabra, esto te puede llevar a cualquier lado, puede convertirte en una secta, en una herejía, puedes trastornar la palabra de Dios, distorsionarla, pero dice, antes que te formase en el vientre yo ya te conocí y antes que nacieses ya te santifiqué. ¿Qué significa la palabra santificar? Significa apartar, ¿se acuerda? Significa que Dios, antes que Jeremías naciera, entonces la pregunta es, ¿Dios hace excepción de persona? No. Si la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué a él sí y a otro no? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué? Y este es la presciencia de Dios, el conocimiento futuro de todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes que Jeremías naciera, Dios ya conocía a Jeremías. ¿Qué significa esto? Dios ya conoce todas las cosas. Dios ya sabe cómo va a reaccionar Jeremías. Dios ya sabe cómo vas a actuar. Mira, yo recuerdo en una oportunidad, yo esto lo he contado muchas veces, yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía 24 años y me acuerdo que yo estaba sirviendo al Señor y todo el mundo me decía, mira, para servir tú tienes que casarte, Gastón, sos muy joven, vas a trastabillar, vas a caer en pecado. Y yo estaba bien con Dios, pero todo el mundo, y donde iba, las iglesias donde iba a predicar, los pastores me decían, no, yo tengo una hija, y todo el mundo me quería casar. Pero Dios conoce la presciencia de Dios, ya sabe todas las cosas. Y recuerdo que en una oportunidad Dios me da una palabra y Dios me dijo algo. El Señor me dijo, el año que viene tú te vas a enamorar. ¿Cómo sabe Dios eso que yo me voy a enamorar? ¿Cómo puedes saber por qué? Porque Dios dice, cuando te cruces con esta persona, yo sé cómo vas a reaccionar. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios dice, yo sé el día en que cuando yo te predique mi palabra, yo sé que tú vas a creer o tú no vas a creer. Pero eso no descarta el control que nosotros tenemos de poder escoger, de poder, el libre albedrío que nosotros tenemos de poder escoger. Pero Dios sabe cómo nosotros vamos a actuar y Dios sabe lo que va a suceder. Dios ya sabe, mira lo que te quiero decir con esto, Dios ya sabe toda tu vida. Ese es Dios. Y a nosotros eso nos cuesta que nos entre en la mente. Nos cuesta. Nos cuesta comprender que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros descubramos ese plan y ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces dice, el Señor dice, yo a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Y nosotros cuando leemos esa palabra aborrecer, estamos viendo a un Dios que está odiando. Pero Dios no odia, porque ese sentimiento de odio no existe en Dios. Dios es amor.
100% amor. Y Dios no puede jamás, nunca, de los jamases, odiar, nunca. Entonces Dios no puede. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra aborrecer? ¿Qué quiere decir que Dios aborreció a Esaú? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y sabe lo que quiere decir, mi hermano? Fíjate una cosa, la palabra aborrecer tiene 16 sinónimos. ¿Y sabe lo que significa 16 sinónimos? 16 sinónimos significa 16 maneras de poder entender esa palabra. ¿Y qué significa la palabra aborrecer? La palabra aborrecer significa, se emplea para disgusto, enemistad, desprecio, o una palabra que se usa mucho en la Biblia originalmente, que se usaba, que es amar menos. O yo amé más, quiere decir en el original, yo amé más a Jacob y amé menos a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Jacob no iba a valorar las cosas espirituales. Dios ya sabe si tú ahora en este momento tú estás valorando o no. Dios ya sabe. Hay mucha gente que dice, yo quiero que a mí no me pase cosas malas, pero Dios ya sabe que hoy, en esta mañana, tú estás escuchando la palabra y tú te importa un bledo escuchar la palabra, no la tomas en consideración, no te importa. Entonces Dios dice, como te rehusas, ¿se acuerda lo que dice Romanos capítulo 1, capítulo 2? Que dice, por cuanto el hombre se hizo necio, desviándose y no dándome la gloria y no reconociéndome, se desviaron en su propio razonamiento. Por eso dice Dios, yo los deseché. Entonces, cuando mañana seas desechado, cuando mañana se te venga el tsunami encima, la avalancha de problemas encima, decir, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, yo estuve el domingo contigo, pero tú te rehusaste a escucharme. Por eso dice la palabra de Dios, dice en Hebreos, cuando oiga la voz de Dios, no endurezcas. No dice Dios que te va a endurecer, sino que tú vas a endurecer tu corazón a Dios. Eres tú el que en este momento tiene la decisión de darle la espalda a Dios o de ponerte de frente a Dios y decir, Señor, tú tienes razón. Aquí el problema soy yo. Aquí el problema son mis emociones. Aquí el problema es mi corazón, es mi actitud, es mi soberbia, es mi maldad, es mi capricho, es mi enojo. Es todo lo que tengo en mi corazón. Pero no eres tú, Dios. Entonces mañana, cuando llores lágrimas de cocodrilo, no le reclames a Dios. Porque tú eres responsable. Y es lo que estaba diciendo aquí el Señor. Y es lo que estaba hablando por medio de la boca de Pablo. Jacob era amado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que Jacob iba a hacer. Por eso Dios después le cambia el nombre. ¿Y sabe lo que significa la palabra Jacob? Significa estafador. Y Dios después le cambia el nombre y le pone el nombre que hoy lleva la nación de Israel. Israel le puso. Y por medio de los hijos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y le puso Israel, que significa alabanza. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Y ustedes recuerdan la historia de Jacob, que peleó con el ángel, que le dijo, no te dejaré hasta que no me bendijeras. Jacob era una persona que anhelaba las cosas de Dios. Jacob era una persona que entendía quién era Dios. Jacob sabía lo que Dios podía hacer con él. En vez de Esaú, que tenía la primogenitura, dice que fue y la vendió por un plato de lenteja porque no le importaban las cosas de Dios. Esa gente que dice, ¿sabes qué? Hermano, nosotros cuando le mandamos mensaje a la gente y le decimos, venga a la iglesia, no, hoy no tengo ganas, hoy tengo ganas de quedarme en la cama dormido. Dios dice, yo conozco tu corazón. Hoy me quiero quedar comiendo facturita. Dios dice, yo conozco tu corazón. Yo puedo cambiar el destino de tu vida, pero ¿sabes qué? Tu destino de tu vida no cambia porque tú no quieres. Porque tú eliges vivir de esa manera, pero después quieres ir y comprar a Dios. Después quieres ir y decirle, Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, yo te estuve llamando durante 2, 3, 4, 5 años, hablándote, pero tú te rehusaste a escucharme. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Eso fue lo que le sucedió a Esaú.
Por eso Dios dice, yo aborrecí. Y se acuerdan que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo, escucha bien. En Lucas 14:26 dice Dios, aquel que no aborrezca a padre, madre, hijo. Y qué lindo es escuchar esa palabra aborrecer. Uno dice, ¿cómo es el tema? ¿Tengo que odiar a mi familia para amar a Dios? Es como que tú estás en tu casa y tu mamá te dice, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia porque te odio, vieja. ¿Y qué te enseñaron en la iglesia? Me enseñaron a odiarte. Te odio, me voy a la iglesia porque Dios me dice que si yo no te odio. No quiere decir eso. La palabra aborrecer significa, escuche bien, significa amar menos. Significa tener en diferente estima. Dios dice, yo no quiero estar en el mismo estima con el amor que tú amas a tu madre. Yo no quiero estar en el mismo estima. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Dios dice, yo no puedo estar en el mismo estima con el amor que tú amas a tus hijos. Tú amas a tus hijos y tienes que amarlo, dice la palabra, porque Dios es amor. Pero a mí me tienes que amar más. Tú amas a tu madre, ámala, pero a mí me tienes que amar más. Tú amas tu vida, Dios dice, a mí me tienes que amar más. Tú amas a tu esposo, a mí me tienes que amar más. Ese es el amor de Dios. Ese es el grado donde Dios quiere estar en tu corazón. Ese es el grado que Dios se merece. ¿Sabes por qué? Porque nadie dio la vida por ti. Sí, mi madre parió. No dio la vida por ti. El que dio la vida por ti es Dios. El que te creó fue Dios. El que te va a sostener es Dios. El que va a estar en el momento de tu operación es Dios. El que va a estar en el momento de tu lecho de muerte es Dios. El que va a hacerte dar vida eterna es Dios. No es ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposo, ni tu amigo, ni tu tío, ni tu abuelo. Es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Si a ti te agarra una depresión, si a ti te agarra una enfermedad, si a ti te agarra la muerte, ¿qué vas a decirle a tu pariente? Cúrame, sáname. No, el que puede hacer el milagro es Dios. Entonces Dios dice, yo quiero que tú me ames por sobre todas las cosas. Entonces cuando tú dices, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme con mi hijo, prefiero quedarme con mi madre, prefiero quedarme con mi esposo. Entonces tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo te amo igual o te amo menos que ellos. Y Dios dice, nadie puede recibir. ¿Sabe qué, mi hermano? El día en que que Dios vino a mi vida y yo le entregué mi vida al Señor, yo entendí algo, que a Dios había que entregarle todas las cosas. Que Dios es soberano y yo le estaba entregando mi vida. Y a partir de ese día Dios siempre estuvo por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. De cumpleaños, de eventos, de funerales, de lo que sea, Dios siempre estuvo por encima. Dios está por encima de todas las cosas, de mi trabajo, de mis sueños, de mi independencia, de todas las cosas. Y esto es importante, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender algo. Y toda la familia lo que quería era, fíjate una cosa, y esto es increíble, como todos querían que el heredero fuera Esaú. Pero Dios ya lo había determinado, ya Dios lo había establecido. Por eso dice en el versículo 16, dice, así que no depende de quien quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto quiere decir, ¿sabe por qué correr? Y esto, según algunos eruditos y teólogos, creen que está hablando del mismo Esaú que corrió, porque su padre estaba a punto de morir y corrió para buscar la bendición de su padre. Pero cuando llegó, ¿qué sucedió? Ya era tarde. ¿Se entiende, mi hermano? Hay gente que quiere llegar a algún lugar, pero si es Dios el que no te hace llegar, mira, mi hermano, por más que todo lo que tú quieras hacer, no vas a llegar. Hay gente que dice, yo quiero, es como de repente, no sé, yo dijera, yo quiero ser cantante. Yo quiero ser cantante. ¿Y sabe qué, mi hermano? Por más que yo intente, por más que yo me esfuerce, nunca, jamás, de los jamases, seré. ¿Se entiende? Ahora vos de repente ves a alguien que no lo conoce ni chorlito, que canta como perro que ladra, pero de repente canta y el mundo entero lo escucha. Y vos decís, hijo de Dios, qué desgraciado. ¿Cómo es eso posible?
tuvo contactos, tuvo líneas, tuvo algo. No, es Dios. Es Dios el que determina las cosas. Es Dios. ¿Para qué? Y Dios es soberano y Dios sabe cómo hace las cosas. Muchos dicen, esta semana que vimos que aquí se hizo el G20 y vinieron los hombres más poderosos de la tierra, y vos decís, fulano es el hombre más poderoso de la tierra, y vos decís, ¿quién le permitió ser el más poderoso? Es un chanta, un ladrón, esto, aquello, lo que sea. Pero ¿sabe quién lo puso? Dios. Y vos decís, ¿entonces Dios es mala persona? No. Y si Dios lo puso, Dios le va a pedir cuentas por lo que hizo y por lo que no hizo. ¿Se entiende? Porque es Dios el que hace todas las cosas. Por eso dice la palabra, dice que toda autoridad no es puesta por los hombres, sino es puesta por Dios. Y nos cuesta entender eso, porque nosotros creemos que toda autoridad tiene que ser buena. Pero a veces tenemos autoridades malas. ¿Por qué? Porque Dios, de esa manera, como le pasaba al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se rehusaba a obedecer a Dios y se alejaban y se enfriaban espiritualmente, Dios le mandaba un ejército enemigo más poderoso que ellos y los tomaban por prisioneros. Y estando en prisiones, ahí ¿qué hacían? ¡Ay, Dios, ayúdame! Pero cuando estaban libres, ¡ah, Dios, yo ni te necesito! Bueno, veremos a ver qué pasa mañana cuando estés detrás de los barrotes y te aparezca un morocho así grandote y vos digas, ¡guardia! Vas a ver si no vas a clamar a Dios. Ahora digo, qué cabeza dura que somos. Teniendo la oportunidad que Dios nos da del amor de Dios, de buscarle, como le pasó a Esaú, era el primogénito, tenía todo, dijo, ¿qué me importa? Y cuando lo perdió, por eso un viejo refrán dice, nunca supimos que éramos tan felices hasta que nos dimos cuenta lo que era la felicidad, o hasta que nos dimos cuenta lo que hemos perdido. Entonces muchas veces, o hasta cuando te das cuenta que no tienes la felicidad, ahí te das cuenta que eras feliz. Y cuando eras feliz, no lo estimaste. Cuando tuviste paz, no lo estimaste. Cuando tuviste una madre, no la estimaste. Después, ¿sabes qué, mi hermano? Estoy cansado de ir a velorio de gente hipócrita que llora. ¡Ay, cómo te extraño! Y en vida, si te veo no te conozco. Dale. No seamos tan hipócritas. Amén, iglesia. Entonces, dice en el versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo lo he levantado, para mostrar ante ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y acá vuelve al mismo énfasis Pablo sobre Esaú y Jacob, sobre la elección de Dios. Y acá vemos a un faraón que dice que Dios lo levantó. Esta palabra levantar significa que Dios lo puso. Escuche bien. Por eso estoy hablando de autoridades, de reyes, de presidentes, de personas, de líderes, de jefes de hogar. Amén. Dice que Dios lo levantó para mostrar ante ti mi poder. Levantar significa que Dios lo posicionó, lo puso en un lugar, ¿para qué? Para que se haga notorio el poder de Dios. Presta atención a esto, porque si no acá nos vamos a hacer una ensalada y nos vamos a meter en un terreno bastante complicado si no lo entendemos. Amén. Ahora fíjate una cosa, dice, para esto Dios lo destinó a Faraón, ¿no? Para levantarlo y para mostrar ante ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. ¿Y ahora qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Dios endurece el corazón de la gente? ¿Usted cree que Dios endurece el corazón de la gente? ¿Qué cree usted? ¿Cree que Dios endurece el corazón de la gente?
volvemos a lo mismo. Entonces Dios es malo si Dios endurece. No, Dios no endurece, jamás. Dios es amor. ¿Se entiende? Vio que hay como una serie de controversias que parecen que no se entienden cuando nosotros lo leemos con nuestro simple hecho del razonamiento, pero cuando entendemos lo que es la presciencia de Dios, el conocimiento futuro de Dios, ahí empezamos a entender qué es lo que Dios estaba queriendo decir. ¿Por qué Dios puso a Faraón en ese lugar? Primeramente porque Dios ya conoce a Faraón. Dios ya sabe quién es Faraón. Dios ya sabe cómo va a obrar Faraón. Por eso dice la palabra de Dios, dice que Dios de quien Él quiere tiene misericordia y de quien quiere endurecer, endurece. ¿Significa esto endurecer? Significa que Dios no endurece. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios no endurece? En realidad, sí endurece. ¿Está acá conmigo? Me está diciendo, pastor, ¿usted está loco o no está loco? En realidad, sí endurece, pero no endurece. ¿En qué manera? En la manera en que Él no estableció endurecer el corazón de Faraón. Él no quiere endurecer el corazón de Faraón. Él no lo hace a propósito. ¿Está acá conmigo? Pero ¿por qué endurece? Porque las cosas que Dios hace, las que Él hace, endurecen el corazón de Faraón. ¿Ahora me va entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? De repente vos ves en la iglesia y Dios quiere revelar a la iglesia el corazón de cada uno. Entonces vos ves un hermano que es bendecido, por eso al quien Dios quiere tiene misericordia. Y Dios lo bendice a ese hermano. Y la bendición de él, ahora digo, el otro hermano se endurece, se enoja. ¿Quién lo endureció? ¿Dios? No. Pero lo que Dios hizo, lo endureció. ¿Se entiende? ¿Quién es el que tiene envidia? ¿Dios? No, usted. ¿Pero por qué tiene envidia? Por lo que Dios está haciendo. ¿En dónde? En otra persona y no en usted. Oh. ¿Va entendiendo? Esto, hermano, esto es de salón, esto de facultad. Amén. Ahora, es Dios el que hace las cosas, por eso la persona se endurece. Entonces uno podría ponerse a pensar y decir, ¿por qué Dios hace eso para endurecer? No, es que Dios no lo hizo. Dios hace cosas buenas. Vos tenés un mal corazón, por eso se te endurece. Por eso dice la palabra de Dios que nos gocemos ¿con quiénes? Con los que se gozan. Cuando vos ves un hermano que viene con su 0 kilómetros, viene el tipo, toca bocina en la iglesia y vos ya lo veo y decís, este pecador. Yo con mi bicicleta que se le sale la cadena y este que entra con una soberbia en la iglesia, Dios encima lo bendice. Ahora, eso voy a hablar un poquito en las 2 reuniones de fin de año. Del amor de Dios. Y para entender un poco eso. Entonces, esa actitud que Dios hizo, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo con él y no lo hizo conmigo? ¿Por qué? Porque Dios ya sabe cómo vos tenés el corazón. Quizás aquel que vos decís no tiene ese mismo corazón. Vos decís, bueno, si lo hubiese hecho conmigo, yo no lo hubiese envidiado. No. Por eso dice la palabra, por más que vean muertos resucitar, ¿qué le va a suceder? ¿Qué le va a pasar? No van a creer. Ven milagros, pero no van a creer. Ahora, amén, iglesia. ¿Y usted por qué creyó? ¿Creyó porque vio milagros? No. Simplemente porque creí en Dios. Amén. Ahora, el corazón del hombre, el que Dios crea, es el mismo. ¿Se entiende? Pero ¿quién decide creer o no creer? Usted. Es tu elección. Y el día del juicio, usted no va a poder decirle a Dios, Señor, yo no quise ser así. Porque no vamos a, por eso dice la palabra en Romanos 1, no hay excusa.
Amén. No hay excusa. Eres tú. Amén. Mira, yo el otro día, y no me quiero adelantar a los mensajes estos finales, pero hace un tiempo que tengo una persona en la vida que es muy envidiosa, mala, cizañera, calumniadora. Una persona que constantemente me critica, nos critica, habla mal. Y yo cuando tengo pensamientos sobre esa persona no tengo ningún pensamiento agradable, sino pensamiento como que me importa, que si la choca un micro de frente me da igual. Hasta que un día, yo orando a Dios, yo le dije, Señor, sobre esta persona, y yo le dije, Señor, vos amás a esta persona. ¿Sí? Dios la ama. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora la pregunta es, ¿yo la amo? ¿Sabe qué, mi hermano? Todos los que estamos acá, somos todos hipócritas. Víboras. ¿Y sabe por qué somos hipócritas? Porque amamos a los que nos aman. Amamos a los que nos aman. Usted al que no ama, usted dice, yo lo amo. No, en realidad lo que haces es respetarlo. Lo que haces es aguantarte, no ofenderlo, alejarte. ¿Qué pasa cuando hay una persona que te lastima, que sentís algo, un rechazo? ¿Qué haces vos? ¿Te alejas? Dios dice, no, yo me acerco. ¿Y por qué te alejas ahí? Porque no quiero quedarme ahí porque me lastima. Y Dios dice, pero yo la amo. Y si vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés que amar. ¿Y amar qué es? Entonces me tengo que poner para que me pegue cachetadas. No. Algo tiene que cambiar en tu corazón. Cuando viene esa persona molesta tu vida, vos decís, uy, mirá quién vino. Vamos para allá, alejémonos. Dios dice, tú me tienes en el corazón. Y esa persona, yo la amo. Entonces, si tú quieres ser como yo, también tienes que amarla. Entonces, vos decís, ¿por qué esa persona está en mi camino? ¿Para eso? ¿Para eso? Entonces yo me puse a pensar todo este tiempo a toda la gente que no amo. Pero en serio. Me puse a pensar en el almacenero, en el verdulero, en el carnicero, en el vecino, en fulano, en gente que, el de la vuelta, tengo uno en la vuelta que es un ferretero, le dicen el Tano. Más mala onda va a comprar. ¿Qué querés? 2 tornillos, 300 pesos. Te arranca la cabeza. ¿Qué quiero decir esto? Si de repente voy un día caminando así, cartel, cerrado por duelo. Se murió, bueno, que se joda. No te afecta, no sea hipócrita. No te afecta. Bueno, uno menos. Pará. Dios lo ama. ¿Vos lo amás? ¿Qué le voy a amar? La palabra de Dios dice que el que no ama no tiene a Cristo. Entonces, ¿a quién amás? Y amo a mis hermanos. No. Dios dice, de tal manera amó Dios que amó al mundo entero. ¿Me entiendes? Ponete en tu cabeza ese tipo que en Tolosa mató al nenito de 16 puñaladas y después se quitó la vida. ¿Qué es la verdad? ¿Qué sentimientos sentís? Indignación, bronca, ira. Dios siente amor por él. Mirá al nivel que quiero que llegues. No, para mí es imposible. Convertite a Cristo. Porque a ese tipo, a ese asesino,
Dios lo ama. ¿Cómo lo puede amar Dios? Dios lo ama. Dios lo ama. Es imposible entender, ¿o no? Dios amó a Judas hasta el último segundo de su vida. Dios lo amó. Sabiendo, el Señor sabe todas las cosas. Sabía Dios quién era Judas, sabía Dios lo que iba a hacer, sabía. Pero el Señor hasta el último momento vino Judas, le dio un beso y Jesús lo acarició. Jesús lo amó hasta el último instante. Pero nosotros, por eso que nosotros amamos de acuerdo a qué, a un montón de cosas. ¿Quieres saber de acuerdo a qué amamos? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Venga a esas 2 reuniones de fin de año. No le puedo decir ahora. Pero es profundo. Pero piense en eso. Piense. Digo, ¿cuánta gente a tu alrededor hay que realmente que se te cruza a diario que ni cabida? Que ni te importa, la verdad. Que si lo podés chocar, mejor. ¿O no? Pensá algo. Dios ama a esa persona. Dios ama a esa persona. Por eso, en esta elección de Israel, Pablo dice, yo daría mi vida por los que no creen en Jesús. Daría mi vida para que crean. Yo anhelaría que crean. Pero yo digo, el deseo de Pablo, tan increíble. De decir, yo anhelo que crean, anhelo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo te puedo decir algo. Mira, después de tanta teología, tanto libro, tanta Biblia que he leído, tantas cosas, solamente he aprendido 2 cosas. Charles Spurgeon dijo algo. Toda la teología se encierra en una sola cosa. Que solo sé que Jesús murió por mí. Y yo puedo agregar algo más. Yo solo sé que Jesús murió por mí y que todo el evangelio se basa en el amor. Nada más. Eso es todo. Mira lo que te digo. Podés ser sabio, podés ser conocedor de todo, podés ser el más inteligente, pero si no tenés amor, no tenés nada. Ahora, amor, el amor de Cristo. No el amor permisivo, no el amor que, uy, qué bueno, mataste al nenito, dale, matate otro más. No. El amor de decir, porque cuando se murió el nene y murió el hombre, como yo veía en el noticiero, veía en las noticias, veía los comentarios, arde en el infierno, basura del diablo. Vos te pones a pensar, vos decís, acá hubo muchas víctimas, no una sola. Pero se lo merece este tipo, no. ¿Está bien lo que hizo? No, por Dios. Es terrible lo que hizo. Pero ponete a pensar que esa persona que hizo eso fuera tu hijo. No el muerto, sino el que mató. Ponete a pensar que esa persona que hizo ese fuera el amor de tu vida. ¿Qué sentirías? Como es un extraño, uno juzga, uno dice, te lo mereces, basura, rata. Pero imagínate que ese fuese tu hijo. ¿Qué sentirías vos? ¿Qué hiciste? Eso es lo que hizo Dios. ¿Qué hiciste, hijo? Dios no lo va a perdonar, Dios lo va a condenar al castigo eterno. Pero usted cree que Dios está contento como diciendo, uy, qué bueno, va a ir al infierno. Dios no está contento. Dios está triste. Porque Dios dice en su palabra que Dios no quiere que ninguno perezca. Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Dios quería que Faraón perezca? No. Ninguno. Ninguno. Amén, iglesia. Entonces